No hemos encontrado los fósiles, pero en Perú hay fósiles de león de las cavernas, el mismo león norteamericano, o sea, más grande que el león africano. Tenemos este que es el llamado Canis durus, el lobo terrible, es típico del rancho labreo de Norteamérica. En Venezuela se han encontrado cráneos de Canis durus, o sea, obligatoriamente por Colombia tuvo que pasar. Que no hayamos encontrado los fósiles es otra cosa, pero aquí lo hubo también. Entonces es una reconstrucción del Canis durus, es mucho más grande que un lobo actual, es un depredador de la época del rancho La Brea, contemporáneo con el dientes de sable felino. Entonces vamos a hacer una revisión de proboscidios. Entonces tenemos el mastodonte que les mostré al principio. Entonces, ¿cómo distingue un mastodonte? Básicamente las patas son un poco cortas, las defensas son ligeramente curvadas, en algunos casos son rectas, pero la principal diferencia está en los dientes. Mastodonte básicamente quiere decir diente en forma de mama, como digamos las ubres de un animal. Entonces, si ustedes lo ven, los dientes tienen como unas montañitas, aquí están un poco desgastadas. Esto nos indica que el mastodonte comía vegetación suave, plantas suculentas. Entonces miren los dientes de mastodonte y mastodonte más joven. ¿Qué otro grupo de elefantes había en Norteamérica? Tenemos los mamuts. Entonces miren el mastodonte, miren el tamaño del mamut. Diferencias: las extremidades del mamut son mucho más largas, las defensas son curvadas porque él excavaba en el hierro con las defensas para sacar vegetación. Se sabe por el tipo de desgaste que se ve en el marfil. Tiene rayas de cristales de hielo, o sea que cuando había mucha nieve y la vegetación quedaba cubierto, básicamente el mamut actuaba como una paleadora viviente y excavaba en el hielo para sacar la vegetación. La diferencia importante de nuevo está en los dientes. Entonces, los dientes del mamut resulta que tienen una serie de láminas. Esto indica que él comía pasto. Esto es una evolución que vamos a ver en muchos grupos de animales, una evolución convergente. Lo vamos a ver por el estilo en caballos, en roedores, en diferentes tipos de animales. Básicamente, ¿qué es esto? Estos son secciones de esmalte, que es el material más duro del cuerpo, intercalados con secciones de dentina. La dentina es muy suave. Entonces, ¿qué pasa? El pasto erosiona los dientes, produce abrasión en la forma del pasto. Uno piensa que las plantas son como indefensas y dejan que se las coman así nomás. No, las plantas desarrollan espinas, desarrollan venenos. Yo creo que la solución del pasto es una de las más interesantes. El pasto integra en los tejidos vivos silicio. Entonces, el animal que se come el pasto es como si masticara arena. El silicio desgasta los dientes rápidamente. ¿Cómo contraatacan los animales? Desarrollan este tipo de dientes con intercalaciones de material duro y material suave, de manera que a medida que el animal mastica el pasto, se va desgastando la parte suave y se autoafilan los dientes, porque la parte dura siempre sobresale. Entonces esto se ve en caballos, en mastodontes, en mamuts y en ciertos roedores. Entonces de nuevo el mamut, se fue muy rápido, vamos para atrás. Entonces tenemos el mastodonte, recuérdenlo, el mamut, un mastodonte de Ingiominas. ¿Qué les recuerda esto? ¿Se parece más a un mastodonte o a un mamut? Mamut. Les presento el mamut colombiano. El primer fósil de mamut encontrado en Colombia es del Putumayo. Hay dos piezas, son el molar superior e inferior de mamut. Entonces, como les decía, el mamut depende del pasto para sobrevivir, de manera que en el máximo glacial, cuando el frío empujó a los animales al sur, los mamuts pudieron llegar hasta Sudamérica. Entonces, aquí lo comparamos de nuevo con mamut. Aquí le estamos sacando un molde a los molares porque resulta que la separación entre las láminas es de carácter diagnóstico para poder identificar definitivamente la especie de mamut de que se trataba. Entonces hablamos de dos piezas. Aquí tenemos un elefante indio y un elefante africano que son diferentes, entonces obviamente es un mamut. Sobre la extinción de la megafauna, entonces esta era la fauna de Sudamérica hace 10.000 años. Algo pasó, no solo en Sudamérica. Los gringos proponen que era que la fauna de ahí era más avanzada y que extinguió la fauna de aquí. No es cierto, porque ya también se extinguió la fauna. ¿Quiénes se extinguieron básicamente? Los osos de hocico corto, se extinguieron los dientes de sable sudamericano, varios camélidos, los toxodontes que vivieron hasta hace 10.000 años, caballos que había que antes de la llegada de los españoles, los megaterios, los mastodontes, obviamente los mamuts. En esta publicación no saben que había mamuts aquí en Colombia. Había dudas al respecto, ya se encontraron molares de mamut también en Brasil. Entonces, si llegó a Brasil, obviamente tuvo que pasar por aquí, pero aquí sí tenemos la prueba. ¿Quiénes sobrevivieron? Animales pequeños. Tenemos el puma, jaguar, tapir, venados, algunos roedores. Los monos no venían de esa migración. Los monos que tenemos en Sudamérica llegan directamente de África. Hay un proceso que se llama de islas flotantes o balsas flotantes. Aparentemente en alguna tormenta, algunos monos, alguna tormenta desprendió un árbol en África, los monos quedaron agarrados de las ramas y atravesaron el Atlántico y colonizaron Sudamérica. Entonces la teoría, porque algo interesante, si ustedes saben distinguir sus molares de premolares, cuenten cuántos premolares tienen detrás de los colmillos. Son los dientes de tamaño mediano antes de los molares. ¿Cuántos tiene un humano? 1 y 2. Todos los monos del viejo mundo tienen 2 premolares.
Los monos del Nuevo Mundo tienen 3 premolares, lo que los distingue inmediatamente de todos los demás monos. ¿Eso qué quiere decir? Que al Mioceno, hace unos 14, 15 millones de años, los monos de Sudamérica se separaron, ya no tuvieron intercambio genético con los monos del resto del mundo, de manera que conservan ese rasgo primitivo de tener 3 premolares en lugar de 2 como todos los demás primates tenemos. Entonces, sobre el cambio climático, volvamos un poquito aquí. Hay muchas teorías sobre por qué se extinguió esta fauna. Algunos hablan de la intervención humana, superenfermedades. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un cambio climático, básicamente, un cambio de corrientes. Entonces, esa fauna estaba asociada con climas fríos. Al aumentar la temperatura del clima, se produjo la extinción de esa fauna, aunque el ser humano, que también migró al tiempo, seguramente tuvo algo que ver, pero no fue el factor determinante en la extinción de la megafauna. Entonces, la fauna actual que tenemos en Sudamérica, tenemos diferentes tipos de migrantes. Tenemos roedores que vienen de Norteamérica, los marsupiales que sí son nativos de aquí, camélidos que vienen de Norteamérica, los felinos, incluidos los jaguares que no están aquí, los osos, descendientes de osos de hocico corto. Esto es un lobo de crin argentino, los lobos, los zorros, todos vienen de Norteamérica. El oso hormiguero típico de aquí. Los monos, como le digo, también son inmigrantes, pero mucho más antiguos. Y tenemos roedores propios de aquí, como los chihuilos y ese grupo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta?